Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y sin más me voy a aventar la presentación de mis compañeros de cabina de todas las noches. Skull, ¿cómo andas esta nochecita? Bastante fresco, la verdad. Feliz de estar con ustedes. Sé que repito siempre lo mismo, pero la verdad es que soy muy feliz grabando con ustedes esto. Perfecto. Y Deb, ¿cómo andas? Pues también muy contento de saludar a todos los incógnitos que están por aquí. Y pues vamos a arrancarnos con el programa de hoy. Un saludo a todos. Exactamente, sí, un saludo a todos los que nos escuchan, a los nuevos, a los que nos están escuchando por primera vez y a los que siempre nos están escuchando y estaban aquí presentes, pues un saludote y gracias por el apoyo. Y bueno, pues en esta ocasión decidimos hablar de sectas mortales. Y el título, digamos, de este programa lo decidimos así como sectas mortales porque existen muchos tipos de sectas, pero quisimos como hablar de las que realmente tuvieron muchas muertes, ¿no? Tuvieron muchos suicidios, asesinatos, etcétera. Las que fueron más mortales de todas las que conocemos y a lo largo de la historia han existido. Y antes de empezar o de entrar como a las sectas, pues vamos a dejar nada más en claro que es una secta, ¿no? Y una secta es una organización generalmente religiosa, aunque no siempre es así. No necesariamente tiene que ser religiosa, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Hay otra definición que me encontré por ahí en internet y que me cuadra muchísimo, que dice que una secta es una comunidad cerrada que promueve y aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros o líderes ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Esta definición me pareció bastante como correcta, porque de lo que vamos a hablar vamos a ver que este tipo de líderes o jefes espirituales pues se aprovechan de muchos aspectos de la gente que lo sigue. Claro. Entonces, según las definiciones que dimos anteriormente, podríamos considerar que todas las religiones en sus inicios fueron una secta, porque fueron ideas que no existían y fueron ideas que se fueron generando. Entonces, en general, digamos que todas las religiones pertenecieron o fueron una secta al inicio, aunque hoy estén completamente establecidas. El nazismo se considera una doctrina política, pues también entra perfectamente en la definición de una secta como tal. De hecho, ese es un término como muy estructurado, pero más coloquial. Yo creo que estamos hablando de un grupo que comparte cierta ideología y intereses. Yo creo que intereses de índole pueden ser como variados, ¿no? Sí, pueden ser incluso políticos. Pueden ser políticos, pueden ser religiosos, pueden ser pues simplemente creencias, ¿no? O sea, sí, no necesariamente de también, algún dios, por ejemplo, ¿no? Y las clásicas, ¿no? Sectas diabólicas, ¿no? Creo que todos han escuchado satánicas. Secta satánica, creo que es cuando se dice secta, al menos yo lo que creía hace un par de años, me venía a la mente luego esto, una secta satánica, no sé, sí, probablemente... una connotación del mal como tal, ¿no? O sea, creo que al escuchar secta, pues sí nos vamos más al lado oscuro que a otra cosa. ¿Pero por qué creen que sea esto? Pues es como social, ¿no? Es como... Bueno, lo que yo creo es que con la evidencia y las experiencias que ha habido de este tipo de sectas, en que ha habido pues casos de violación, de pederastía, claro, de homicidios, de violaciones, vejaciones, todo. Entonces yo creo que por eso, cuando escuchamos hablar de una secta, pues se nos viene a la mente lo malo, ¿no? Algo catastrófico, ¿no? Yo creo que también va porque secta viene de sector. Y, por ejemplo, cuando una gran parte de la población hace lo mismo, vamos a poner, por ejemplo, la parte como religiosa, ¿no? Aquí en México, probablemente, esto es algo que yo creo, ¿no? Sí, claro. Es un número que voy a decir, pero no es que sea cierto. De un 100% de mexicanos, a lo mejor, no sé, un 90% profesa la religión católica. Probablemente dentro del 10%
que no profesan la religión católica, pues ahí hay segmentos pequeños, minorías, sectores que profesan otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí las minorías o estos grupos o estos sectores que no siguen la norma mayoritaria, esa es la secta, ese es el sector. Sí. Y la mayoría siempre va a ver como a esta parte de la población como los que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no comparten Entre lo que comillas, la mayoría... Los sí, extraños, claro, ¿no? Claro, porque no es lo que la mayoría sigue o a la mayoría los rige. Sí, entonces, no son convencionales. Entonces secta, para mí está estigmatizado porque es un sector minoritario de lo que seguramente personas comparten en cuanto a ideologías, políticas religiosas, y esto que dice Skoll de la parte de sectas diabólicas y satánicas y todo eso, viene eso es parte de las sectas ideológicas. Y que sí existen, por ejemplo, en esta ocasión no voy a hablar de sectas satánicas porque creo que podríamos hacer un programa completamente de puras sectas satánicas. Incluso hay sectas, y no voy a hablar de decir que están bien las cosas, pero incluso hay sectas satánicas que estuve investigando que ayudan a la población, que ayudan al pueblo a donde pertenecen. O sea, realmente no son sectas malignas o que hagan daño, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar. Y lo que dijo de las minorías es muy importante porque pues una secta o pertenecer a una secta pues no debería de tener nada de malo como tal, ya que en muchas ocasiones los seres humanos necesitamos este tipo a lo mejor de grupos o organizaciones para sentir que pertenecemos a algo. Como lo dijiste en las minorías, hay mucha gente que siente que no pertenece a lo que comúnmente hay en la sociedad, claro. Y entonces buscan un refugio o algo donde le ofrezcan algo diferente, donde los entiendan y se sientan en confort, se sientan en confianza. Protegidos y en confianza, como dices. Y si esto te hace ser, pues, mejor ser humano, pues para mí adelante, ¿no? Si te hace ser mejor persona, adelante. Aunque existe, pues, un peligro, pues, muy grande en lo que estoy comentando, porque la necesidad de pertenecer a algo o sentirte bien puede ser que te haga que te abandones y te entregues completamente a ideas que te pueden hacer daño, ¿no? Sí, que digamos alguien pueda manipularte con mayor facilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O ya caer al fanatismo, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿Qué es lo que según yo le pasa a muchas de las personas de las que vamos a hablar y de las sectas que vamos a mencionar? Que es increíble cómo un grupo tan grande de personas y no necesariamente, porque mucha gente cree que este tipo de sectas o este tipo de grupos u organizaciones solo le afecta a la gente de bajos recursos, o la gente, digamos, inculta, la gente que no estudió, entre comillas. Pero esto no está solamente enfocado a este tipo de personas. De hecho, en las organizaciones que vamos a hablar, en las sectas o los cultos que vamos a hablar, hay gente de mucho dinero y de mucho prestigio que se involucra en este tipo de sectas y se pierde completamente. O sea, no hay algo que diga que porque no tienes dinero, no tienes recursos, te lleve a cometer este tipo de cosas. Ahora, posiblemente sí sean más vulnerables este tipo de personas por las flaquezas y las necesidades que tengan en su momento. Tal vez si no tienen recursos, si alguien llega y les ofrece dónde comer, dónde vivir, dónde estar, pues muy posiblemente las puedan enrolar en su idea mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? Claro. Ahora, entre las muchas características que existen de las sectas, hay algunas que sobresalen. Y voy a nombrar algunas, no todas porque sería muy largo, sí, ¿no? Claro. Una de las más importantes es que este tipo de organizaciones o sectas son un timo. Regularmente, estas organizaciones venden un falso producto o un falso bienestar para obtener algo de todos sus seguidores. Principalmente es el dinero, pero hay otras cuestiones mucho más oscuras que vamos a platicar más adelante, pero regularmente es el dinero. Ahora, casi siempre los creadores de estas sectas, hay como estudios que se han hecho en donde parece que la mayoría de estos líderes son psicópatas o mitómanos. Okay. Gente que miente mucho y que ellos mismos se creen su mentira. O sea, ellos viven
diciendo algo, hasta que ellos mismos se creen que lo que están diciendo es lo real. Estas organizaciones regularmente alejan a todos sus seguidores de su entorno donde se desarrollaban. ¿A qué me refiero? Tratan de alejarlos de las familias, de los amigos, de todo este tipo de grupos, incluso de su sociedad, para que obviamente nadie les abra como los ojos, ¿no? Para no permitirles ver lo que hay en realidad. Sí, claro, porque mientras más alejado estés de la realidad, más fácil eres más maleable, más manipulable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como lo dije, la verdad es que este tipo de sectas se aprovechan de las necesidades y de lo que en ese momento están viviendo. Por ejemplo, lo que dije, ¿no? De que a lo mejor si hay gente que no tiene qué comer y le ofrecen un lugar donde dormir y qué comer, muy posiblemente se va a enfrascar y va a empezar a seguir este tipo de ideologías simplemente porque ahí le ofrecen algo que no encuentra en ninguna otra parte. Uh-huh. Ahora, hay estudios realizados también. Las sectas, como son de carácter minoritario o marginales, no constituyen un peligro realmente para la sociedad en general. Pero el problema es la capacidad de inducir cambios en sus adeptos, cambios profundos, cambios tan drásticos que pueden generar problemas muy grandes, como cometer algún delito que les lleve o que tengan riesgo con consecuencias penales, y en casos más radicales o más fuertes incluso la muerte. Yo, como lo puedo decir, no estoy en contra de ninguna creencia. Cada quien puede creer lo que quiera y estar en donde quiera. Lo que a mí me parece como nefasto es el radicalismo como tal, pues lo cual resulta realmente pues muy peligroso, ¿no? Incluso en cualquier religión, en cualquier cosa, ni política. Religión. En todas las sectas que investigamos para este programa, hay una característica que a mí me saltó así a la vista siempre, y es que en todas estas organizaciones los únicos que realmente tienen un beneficio son los líderes. Los seguidores son simplemente peones regularmente para hacer algo para su líder. Y a lo largo de la historia han existido cientos de estas sectas, pero pues elegimos las que nos parecen más interesantes, más importantes o que tuvieron desenlaces mortales, ¿no? Y la primera de las sectas que vamos a hablar, ya entrando en carácter de sectas, es una que pues no es contemporánea, pero digamos no está tan alejada, digamos, ¿no? del 2022. Okay. Y vamos a hablar de Heaven's Gate, que yo creo que a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando que les gusta este tipo de temas seguramente conocen más o menos lo que fue esta secta, y vamos a hablar, no lo vamos a hacer tan largo, pero vamos a hablar de las cosas más importantes que tuvo esta secta. Heaven's Gate fue una organización o una secta creada en 1975 en California, y sus fundadores fueron Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, que fueron pareja, uh-huh, pero nunca se casaron realmente, ¿no? Mucha gente cree que se casaron o que eran esposos, pero no, en realidad nunca se casaron. Okay. Marshall y Bonnie se conocieron en el 72. Marshall llegó al hospital una tarde después de sufrir alucinaciones. Bonnie era la enfermera encargada de ese momento en el hospital, y la mujer como antecedente, esta Bonnie, creía en los aliens. Ella creía y estaba profundamente convencida de que los aliens estaban entre nosotros. Okay. Cuando llega Marshall con estos síntomas, Bonnie lo trata, Bonnie, digamos, lo cuida, y en las pláticas empiezan a conocerse, y Bonnie, así que en sus pláticas, convence a Marshall de que las voces que él oía en su cabeza eran espíritus alienígenas que le estaban enseñando cómo ascender a otro plano. Desde ahí, desde ese momento ya, Marshall ya traía ideas, también creía en los aliens, creía que estaban entre nosotros, creía en muchos este tipo de cosas, y cuando llega Bonnie, que también cree en este tipo de cosas, pues obviamente se siente bien y se sienten juntos bien, y entonces, en un bienestar, y entonces por eso empiezan a salir. Ellos empiezan una relación, y estaban completamente convencidos de que ellos, y en especial Marshall, eran elegidos divinos para propagar un mensaje, por lo cual buscaron entrar en diferentes iglesias para propagar su palabra, pero obviamente nadie les creía y los corrieron de todas las iglesias a donde llegaban. Pero, ¿cuál era el mensaje que buscaban esparcir estas personas? Pues según Marshall y Bonnie,
existía un grupo de extraterrestres llamados luciferinos, quienes habían estado interfiriendo en la Tierra bajo la apariencia de dioses. Mientras que Marshall, según, era un sucesor y descendiente directo de Cristo. Marshall afirmaba que Cristo estaba emparentado con otra raza extraterrestre, pero estos eran bondadosos, no eran malos, digamos. La parte de los aliens buenos, donde estaba Cristo eran la parte buena, ¿no? Decían ellos que la Tierra iba a ser reciclada y solo los elegidos trascenderían y se salvarían. Obviamente, quien según los iba a elegir a los que se iban a salvar era Marshall, ¿no? El líder convenientemente, ¿no? El líder de esta secta. Marshall y Bonnie nombraron a su secta como Heaven's Gate o Puerta al Cielo y se cambiaron sus nombres a Do y Ti. Iniciaron un movimiento buscando integrar a más personas en su ideología. Ellos, como lo comenté, iniciaron en California e inicialmente había 70 integrantes, digamos, en los primeros meses a años. Había 70 integrantes, digamos, en su secta. Y después de varios años recorren gran parte de Estados Unidos y sorpresivamente cientos de personas comenzaron a unirse a su secta. Pero, ¿de qué vivían? O sea, ¿de qué vivía esta secta? ¿De qué vivía Marshall y Bonnie? Pues Marshall convencía a cada uno de sus nuevos integrantes que para trascender, obviamente debían separarse de todo lo terrenal, lo mundano, por lo cual sus pertenencias y todo lo que ellos tenían pasaban a manos de Marshall en el momento en que entraban a esta secta. Pues obviamente, digamos, si ellos se iban a salvar, iban a trascender, pues de qué les servía ya tener cosas materiales. O sea, claro. Los convencía de que no necesitaban nada para vivir, simplemente necesitaban, digamos, estar dentro del grupo, ¿no? La aprobación de Marshall, porque ser ni siquiera era como así de estar dentro del, era como que Marshall estuviera convencido y dijera, no, tú me caes bien, ven, tú eres elegido. Tú sí eres ¿no? elegido, ¿no? Porque, a ver, hablando así de esto, ¿cómo eliges? O sea, ¿cómo decides quién sí y quién exactamente, no? O sea, ¿cuáles serían tus parámetros Ajá. para decir quién sí es elegido para salvarse y quién no? Sí. O sea, desde ese momento yo creo que Marshall ya estaba, pues tenía un problema muy grave porque obviamente se sentía Dios, se creía un Dios que podía salvar o dejar que alguien muriera. O sea, era demasiado ególatra de su parte. Y eso es una parte importante en los líderes y los jefes de estas sectas, que creo que su ego es lo que les hace actuar de esta manera. Obviamente, seguramente tienen problemas de paranoia, no sé, deben tener algún también problema pues mental, ¿no? O sea, no hablando en un afán de ofender a nadie ni mucho menos, pero pues ya cuando entras en un problema mental, ya sea por tema de ego, tema de depresión, tema de mil cosas, pues ya te alejas un poco de la realidad, ¿no? Y ahí yo creo que es esta parte de Marshall, lo que dices, el hecho de creerse superior, porque tal cual es el, como dices, el intermedio o el medio más bien de quién sí y quién no. Sí. Y ahora, en 1985, digamos, estamos como yéndonos, digamos, a las partes más relevantes, digamos, de la secta, porque hay muchísima información. De hecho, en todo lo que leí, igual incluso hay cosas de violaciones, de muchas cosas que pasaron dentro de la secta, pero no de entre los integrantes, porque los integrantes, de hecho, ni siquiera, en la mayoría de las sectas, la mayoría de los integrantes no tienen como un libre actuar. O sea, ellos deben de actuar como el líder se los dice. Se los ordena. Incluso hay muchas, en esta secta se habla de que los integrantes no podían tener relaciones sexuales, porque era como algo que los ataba, digamos, a lo terrenal. De hecho, creo que según, si no me equivoco, Marshall creía que lo más terrenal o lo más mundano que podía haber en la vida era el sexo. Pero era una cosa que se contradecía, porque él sí tenía relaciones con su pareja. Con su pareja y con personas. Varias personas. O sea, entonces es lo que te digo. El beneficio realmente nada más era para pues para ellos como cabezas. Ajá. Pero pues sus adeptos realmente la padecían, ¿no?
Ahora, como lo dije, en 1985 Bonnie murió de cáncer, o sea, su mujer, y en ese momento Marshall se convenció de que la manera de trascender era muriendo. Durante más de una década se encargó de convencer a sus seguidores que tenían que morir para salvarse. O sea, les decía que para trascender, pues obviamente era necesaria la muerte. En estos 10 años, como lo dije, del 85 hasta el 95 pasan muchas cosas, pero en 1996 el grupo o la secta rentó una mansión en el rancho Santa Fe en California y grabaron 2 mensajes. De hecho, hay varios mensajes que están grabados en internet y los puedes encontrar, y en estos mensajes advertían que esa era la última oportunidad para unirse al grupo e ir a la mansión para poder salvarse. Estos mensajes iban más dirigidos hacia sus seguidores o creyentes, pero también iban dirigidos, digamos, como a la población en general, por si alguien más quería unirse y llegar a la secta para salvarse. Por si alguien más quería salvarse, ¿no? Pues sí. Ahora, de los cientos de seguidores que lograron conseguir durante todos estos años, solo 39 estaban completamente convencidos de lo que Do decía. Bueno, Marshall. Estos 39 estaban seguros que pertenecían a una raza extraterrestre y que una nave pasaría por ellos y los llevaría directo a la salvación. Segundo, esta nave venía detrás del cometa Hale-Bopp, que pasaría cerca de la Tierra a principios de abril de 1997. Aquí hago como un paréntesis para que platiquemos. Me gustaría ver también lo que piensa la gente que nos está escuchando y ustedes. El hecho de como esto, o sea, él dice, Marshall dice y convence a sus seguidores, bueno, al menos 39 de sus seguidores, que va a pasar una nave espacial detrás de un cometa, se va a parar seguramente en la Tierra y va a pasar por ellos y los va a salvar, ¿no? Bueno, digamos, mi lógica sería como decir, bueno, si me estás diciendo que va a pasar una nave espacial por nosotros y nos va a llevar, pues nos va a llevar en vida. Pero Marshall decía que este cometa iba a pasar, que la nave iba a pasar, pero aún así para poder salvarse y que se los llevaran, se tenían que morir. Entonces ahí como a mí, al menos en mi lógica o lo que yo, digamos, pienso, pues ahí ya me entraría algo como muy raro, o sea, decir, me estás diciendo que van a pasar por nosotros, pero me tengo que morir. O sea, ¿cuál sería el sentido de esto? Bajo la lógica que tal vez él podría manejar, y digo, no lo sé, porque pues obviamente no pertenecí, pero entendería tal vez el punto de que les diga que tal vez no se van a salvar físicamente, ¿no? Sino que la salvación es en su alma, tal vez. ¿Y qué otra manera conocemos de elevación? Que pues obviamente lo que se dice y lo que se conoce comúnmente, que cuando te mueres, ¿a dónde vas? Hacia el cielo, ¿no? Si va a pasar un cometa y digamos, esto es pensar completamente mío, ¿no? Si va a pasar un cometa y detrás de ella va a pasar una nave y alguien te dice o te está diciendo eso, yo creo que la lógica de esa persona es que el alma va a elevarse al momento de morir y entonces en ese momento la nave podría sustraer todas esas almas o jalar esas almas, que es algo honestamente y desde mi punto de vista tal vez, bueno, no tal vez se me hace muy idiota, pero tal vez sería como que la explicación que yo encontraría para pues convencer a alguien de un suicidio. Yo creo que yo no lo vería como algo idiota, yo creo que yo lo vería como algo muy inteligente de parte de esta persona y muy retorcido, porque para que una persona esté consciente que está de cierta forma manipulando la completa integridad de un ser humano y de un grupo de seres humanos, sí, claro, a mí más bien se me hace como que estas personas pues ya no tenían apegos aquí, o sea, hay sectores, por ejemplo, hablábamos hace rato de la parte religiosa, ¿no? Cuando tú entras a una iglesia o entras a un templo religioso, se siente una aura, como una vibra de la gente, o sea, sí se siente un ambiente determinado, ¿no? Y yo creo que, pues, si tú juntas a un grupo de seguidores con ciertas características en común, por ejemplo, gente a lo mejor que
pues que ya no tenga apegos en, no sé, con familiares o cosas, pues por las cuales estar aquí, ¿no? Sí. Probablemente a mí me sonaría más como que era gente vulnerable. Ese es para mí ese es el Para mí el es punto. eso, o sea, no es otra cosa. Yo creo que... Para mí ese es el punto. Porque, o sea, tú lo estás diciendo, Ava, ¿no? O sea, yo diría, pues no me va a matar, ¿no? Exacto, Por eso pero- cuando empecé a decir, Ujú. yo dije, o sea, yo, Ava, pero tú no así estás... lo pienso. Tú no estás en los Exacto. zapatos de esa gente. Exacto. Tú no Yo no sé sabes- cómo se sentía. Tú no sabes si esa gente era un sector vulnerable en ciertas cosas, no sé. Sí, e incluso ni emocionalmente. siquiera ese es el punto, no de dinero, No. emocional, o sea, un tema Sí, muy claro. profundo, un tema emocional muy profundo. Porque ahora, digo, no quiero como generar controversia, pero pues yo al menos también, y esto es muy propio, pues yo cuando he visto como ciertas prácticas de ciertas religiones, y no voy a decir alguna en particular, pero pues yo creo que también ahí juegan mucho con la parte de las emociones, Claro. de las creencias, Ujú. y pues mucha gente lucra con eso, ¿no? Entonces, Sí, sí. y lo hemos visto, ¿no? Lo sabemos. Ujú. Pero una cosa es, pues, que te quiten 100 pesos Sí, claro. o un diezmo, Ujú. y otra cosa es que te quiten la vida, ¿no? Sí, Sí, claro. Entonces, pero digo, si hay gente que entrega con los ojos cerrados el dinero, cosas materiales o su tiempo, así, probablemente sí pueda haber un Sí, sector claro. de gente Sí, sí, sí. que ya no Sí. tenga apegos, que tenga como temas emocionales tan, pues ya fuertes que ya ni siquiera les importe el desprenderse de la vida, ¿no? ¿Qué digo? Entonces ahí ya, a mí en lo personal, se me haría algo no idiota de la gente, sino más bien algo como muy radical de parte de ellos, o sea, el decir, sí creo en esto, al grado de quitarme la vida, ¿no? O sea, De sí, entregar sí, todo hasta mi vida, ¿no? Sí. O sea, Pues sí que se me hace algo literalmente. radical. es que fíjate, o sea, ni siquiera es entregar como tus bienes materiales, es entregar lo más importante, o Sí, pues sí, lo más importante que tienes, sí, tu vida, ¿no? Y Pero, es que, antes, perdón, Skull, antes de que se me vaya la idea, digamos, si en Medio Oriente hay religiones en donde se matan ellos mismos con una bomba, entregan su vida por una creencia que ellos Claro. creen que es la correcta, entonces, pues no es tan descabellado, pues pensar esto, ¿no? Que Sí. alguien también crea y cometa este tipo de acciones. Pero ¿no? a ver, ¿Qué ya digo? estamos tocando aquí la parte moral, porque a ver, si nos vamos a eso, a la parte de las creencias, hay gente que, no sé, aquí en las mismas culturas que teníamos, ¿no? Aquí en Ujú. México, pues se practicaba el sacrificio y eso era como algo sagrado, era como de no cualquiera puede llegar a hacer una ofrenda, ¿no? Y era Para lo un dios. correcto. Y era lo Ujú. correcto y era como lo más importante que alguien podía hacer. Entonces, ahí ya estamos hablando, yo creo que parados desde un tema muy moral que nosotros tenemos ya arraigado. Ujú. Pero realmente si hay gente que tiene esas creencias y volvemos al punto como de inicio de esta plática, ¿no? Son minorías, son grupos minoritarios que piensan diferente, pero lo hemos dicho en otros programas. ¿Qué nos da derecho a nosotros decir que eso está correcto o no? Sí, no, o no, que claro. lo que nosotros creemos es No, es que correcto, no hay. Es que es a lo que iba, y es lo que yo decía, ¿no? O sea, si a mí me lo dices, se me hace muy idiota, y es a lo que iba, ¿no? Por eso lo decía. Pero como dices, debe ser alguien súper inteligente para poder manejar Sí. a las masas de esta Ujú. manera. Y ahora, una de las cosas que justamente tú decías, Ava, es que digamos que para entrar a la secta era todas las cosas materiales pasaban a manos de Marshall y de esta otra persona. Entonces desde ahí ya existe un desapego a lo material, ¿no? Sí, claro, ellos Y, ya y no les ahora, importaba ¿cuántos perder nada. años? Digo, ¿Cuántos todo. años están pasando desde que comenzó hasta que terminó? Y obviamente si dices, a lo mejor solo fueron 39, pero fueron 39 que probablemente no sabemos desde qué momento Sí, no. comenzaron a estar. Y ahora, Deb dijo algo importante al inicio cuando empezó a hablar. Dijo que, o sea, que a lo mejor de una manera consciente esta persona, Marshall, de cierta manera sabía que estaba manipulando. Pero a mí me entra también como en mi cabeza, ¿no? Una interrogante de decir, ¿realmente él estaba
o estaba tan claro de que realmente él estaba manipulando, o realmente era se su verdad. mentía tanto, o bueno, Sí. era su verdad, que realmente creía que eso iba a suceder, Exactamente. que a lo mejor esta parte del creer tanto y estar firme en su decisión y en su creencia, es por eso que a lo mejor la gente lo seguía, ¿no? Y Ujú. decía, Sí, claro. no, Pues es que es como Hitler. Ujú, O sea, sí, sí, sí. Hitler era una Sí. persona que ante ojos de la mayoría lo podríamos como posicionar como una persona retorcida, Sí. ¿no? Pero realmente él estaba convencido de sus, Sí. de sus convicciones. Sí, sí, sí. Él estaba completamente parado en su realidad, que él creía completamente en lo que él estaba haciendo, y probablemente lo que dices, ¿no? No es que esté una persona de no sé, con este perfil, que es necesariamente que esté manipulando con alevosía y Exactamente. ventaja. Realmente, probablemente en su realidad de Ujú, esa ujú. persona, sí está creyendo firmemente Que en lo que está realmente, diciendo, ¿no? sí, De Porque, hecho. digo, yo tengo otro caso, que es también voy a tocar otra secta que me llamó mucho la atención, que se dio en Estados Unidos, Pero espérame, mitad de antes, siglo. antes Ajá. de seguir eso, ya nada más quiero cerrar en cómo terminó esto, o sea, cómo Ok. terminó la secta. Ujú. Porque, pues después de lo que dijimos, obviamente, Ujú. resulta que el 22 de marzo del 97, los 39 integrantes accedieron a tomar una gran cantidad de barbitúricos, o bueno, medicinas como para dormir, en un jugo de manzana para morir y salvarse, de lo que ellos estaban completamente convencidos. Días después, los cuerpos fueron encontrados en la mansión que esta secta había rentado. Y todos, hay curiosidades de cómo los encontraron. Todos estaban vestidos con ropa de color negro y un parche que decía Heaven's Gate Away Team. O bueno, Puerta del Cielo, Ujú. como hacia el camino, o sea, como el Ujú. equipo, o sea, entonces, y otra de las curiosidades es que todos los 39 integrantes tenían puestos tenis Nike de color negro. Eso se me hizo Ok. muy curioso porque dije, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la razón? Pero bueno, creo que la razón es mucho más tonta de lo que se podría pensar. Porque investigando y viendo, lo que leí es que creo que encontraron como una oferta de tenis porque todos querían estar vestidos de la misma manera e irse de la misma manera vestidos. Ujú. Y encontraron como una oferta de tenis Nike de un modelo y todos se compraron los mismos. Entonces, no es como que haya una cuestión involucrada, otra cuestión más grande, sino que fue como una curiosidad de ahí. Qué perverso pensar que 30 personas lleguen a comprarte a tu tienda. No, y sí, que, sí. Y que fueron Sí. los que se mataron, ¿no? No, sí. Y ahora, Sí. también todos estaban en literas, todos estaban acomodados en literas y todos estaban cubiertos, bueno, tenían una sábana de color morado. Nunca se ha sabido cuál es la razón del color morado. Y digamos, este caso tuvo un impacto grandísimo en Estados Unidos y en todo el mundo porque se consideró que fue el suicidio colectivo más grande de toda la historia en Estados Unidos. Ok. O sea, bueno, sí, fueron 39 personas que murieron Sí. creyendo que iban a salvarse y que iban a trascender. Ahora, me da curiosidad algo, Ava. Esta persona, Marshall, murió de la misma manera sí. y tal cual, Sí, igual que él tomó todos. lo mismo. Fíjate qué bueno que dices esto. En esta secta, en Heaven's Gate, él muere de la misma manera. Él se tomó lo mismo. Pues entonces probablemente sí creía. Exacto. Es que sí. Porque ahí sí, les sí, va. sí. En otras que vamos a hablar ahorita más adelante, Jonestown, una que voy a nombrar, ahí la muerte es diferente. Ah, justo, justo y ahí iba a te hablar das de eso. cuenta de que todo estuvo. O sea, que este Planeado. güey, el otro, sí tenía sí. ideas completamente diferentes. Marshall creo que sí estaba completamente convencido de lo que Convencido, él decía. Sí, sí, sí. Porque él se fue, digamos, así. Ahora, Que- yo digo que murieron y ya, ¿no? Pero, pues nadie me asegura que sí. realmente trascendieron. Que sí y se a los lo mejor llevaron. trascendieron, ¿no? Piénsenlo, ¿no? Sí, o Imagínate que sí se los llevaron. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Yo no lo creo, Pero pero es como decimos, ¿no? O sea, quién sabe. Puede exactamente. ser, al puede final, o sea, nosotros no podemos ni saber si sí, ¿Qué ni tal, saber si qué no. tal si sí tenía la razón y sí se fueron? a otro No lo lado? sé. No lo sé, o sea, por eso te digo, no podríamos decir esto. Yo digo, este güey es un loco, me hizo que se suicidaran 39 Tu razón personas, te bla, dice eso, bla, ¿no? ajá. Sí, claro. Pero quién sabe.
Pero pues pero ¿qué 39 tal? personas dijeron Pero totalmente lo contrario, ¿no? Probablemente esas 40 gentes estén ahorita gozando del paraíso No lo sé. infinito. No lo sé. No Probablemente. podría asegurarlo ni podría decir ni Ni Tal que vez- sí, ni que no. Tal Ni que vez no. eran elegidos para algo. posiblemente. Pues yo también iba a hablar de Johnstone, si quieres sigue con eso. Mira. Porque sí, ahorita que vayas hablando te voy tú- diciendo lo que pienso. Exactamente. Mira, ahora vamos a tocar Jonestown, que creo que es, a mi parecer, la secta que me pareció más oscura. Sí. Y que me hizo, y voy a decirlo así, la verdad, en las noches que lo estuve investigando, hubo una ocasión en que hasta el estómago me dolió. Me hizo sentir cosas así como muy, muy raras. Y fíjate, o sea, lo voy a decir, me causan cosas estas más profundas, más fuertes, este tipo de cosas que sé que fueron reales y que sucedieron, a cosas de fantasmas y cosas que no puedo comprobar ni puedo decir que son ciertas. Claro. Este tipo de cosas de sectas y de muertes sabemos que sucedieron y están registradas y ahí Comprobadas. están comprobadas. Entonces, esto es lo que me genera a mí como esta dolor de estómago, como algo muy feo, ¿no? Ahora, Jonestown no era el nombre de la secta como Era tal. la secta del pueblo. Exactamente. La secta o el templo del pueblo como tal. Ujú. Pero Jonestown es digamos, un pueblo que crearon después, y ahorita lo voy a mencionar, que es a donde llegaron, digamos, todos los integrantes de esta secta. Todos los que creían en eso. Todos los que creían. Ahora, el templo del pueblo fue un culto creado por Jim Jones. Fíjate, nada más, ahí empieza el ego para mí de este cabrón. Sí. Jim Jones, y el pueblo se llama Jonestown. O sea, desde ahí es mi nombre, mi apellido, y así se llama, ¿no? Bueno, Jim Jones en la década de los 50 en Indianápolis crea este culto. Jim desde niño, dicen en toda la investigación y todo lo que leí, decían que fue un gran líder. Se dice que nunca fue bueno en deportes, nunca fue bueno prácticamente en nada, pero era muy bueno organizando a estos equipos deportivos de su escuela. O sea, él se involucraba, no jugaba, pero él se involucraba y entraba y empezaba a mover a cada uno de los integrantes y les decía qué hacer, qué no hacer. O sea, desde ahí ya tenía un Liderazgo. poder, un liderazgo, perdón, y un poder de convencimiento bastante grande. Desde joven, Jones se interesó mucho en la religión, o sea, le interesaba mucho saber de religión, por lo cual comenzó a entrar a diferentes templos de diferentes religiones. O sea, no se enfrascó como A una sola. en una sola religión, sino quería conocer todas las religiones que pudiera. Jim se casó con Marceline en el año de 1949 y todo parecía realmente normal, ¿no? Después de conocer cómo se manejaban todos estos templos, todas estas religiones, Jim se dio cuenta de que existían grandes diferencias raciales, porque él decía que había, y se dio cuenta de que había templos para blancos y otros para gente de color. Estamos hablando de los años 50, donde obviamente todo este tema racial, pues no se podían juntar negros Claro. con blancos y había una lucha ahí, Sí, era muy social, radical. ¿no? Tampoco le gustaba de todos estos templos o de todas estas religiones que no le permitían predicar como él quería, ni mucho menos le dejaban esparcir la palabra que él quería esparcir. Por lo cual Jim y su esposa decidieron crear un templo propio y así nació el templo del pueblo. Ese fue, digamos, como su inicio. La idea de abrir un templo nuevo porque no me permiten ser como soy, voy a abrir algo nuevo, ¿no? O sea que sí se da eso que abran iglesias en cualquier lado. Sí, digo, si no... Digo, o sea, o sea, es medio sarcástico. Todos mi- conoceremos o sea, alguna, ¿eh? conocemos- sarcástico mi no, y- comentario, porque yo conozco mucho. No, yo también, o sea, conocemos varias. Y que dejemos bien claro, no tenemos nada en contra, pero, o sea, no podemos ocultar lo que se ve, o sea, lo que está claro, ¿no? Lo que se ve Ujú. en la sociedad. Ahora, el templo del pueblo, como tal, le abrió sus puertas a todas las personas sin importar su estatus social ni mucho menos su color de piel. Por lo cual, obviamente, a mucha gente le comenzó a interesar y empezaban a asistir a este templo y escuchar los sermones de Jim. Muchas de estas personas estaban felices porque por primera vez pertenecían a un lugar donde no eran juzgados. Y ahí vamos a lo que estábamos hablando desde el principio. Empiezan a haber minorías que estaban rezagadas y que estaban apartadas, que no encontraban un lugar y encuentran este lugar, este templo, donde les permiten estar sin que los juzguen, sin que les digan nada, ¿no? Entonces ahí ya empieza como lo importante, o sea, estas sectas así empiezan realmente. Pero qué inteligente,
porque en un contexto y época social en donde había tanta diferencia y estaba tan segmentado esta parte de negros con negros, blancos con blancos, qué inteligente de este tipo darte cuenta de eso Sí. y dar el paso para decir, voy a jalar gente, porque él sabía dónde les dolía a esta Exacto. gente, él sabía que les dolía esa segregación, Exacto. esa separación. Entonces, qué inteligente yo veo a este tipo, porque él se atreve también, ¿no? Y qué valiente, porque en un contexto social así, también te arriesgas a que las mismas normas políticas pues, se vayan encima Sí, de sí, ti. sí. Ujú. Pero yo creo que ahí lo empezó a respaldar Sí, la claro. gente. Sí, Y exacto. te digo, empiezan a pertenecer a algo. Ahora, Y lo defienden, seguramente Exactamente. lo Ahora, defienden. creo, y todo lo que leí, o sea, porque hay mucha información realmente de esta, porque creo que es la más mortal de todas las que Ujú. vamos a mencionar. Y creo, según si no me equivoco, y esto es algo que yo percibí leyendo toda la información, es que Jim al inicio sí tenía buenas intenciones. O sea, sí quería hacer algo diferente. Pues es que hasta donde dices y hasta donde estás contando, realmente no le veo algo malo. O sea, al contrario, es como dice Deb, el hecho de poder juntar a la gente y de decir, no importa quién seas, Sí, sí, sí. somos iguales. Ujú. Entonces creo que ahí, desde ese punto sí es muy inteligente de su parte, y como dices, también el respaldo, Ujú. porque como tal ahí puedes ser quien eres, Sí. sin ser juzgado justamente, y con toda la confianza de que puedes ir y no te van a estar señalando ni diciendo. Espérame, ahorita se me acaba de prender el foco. Creo que toda la gente que nos está escuchando a lo mejor se han de preguntar de qué están hablando. A mí me gustaría dar como que el golpe de la información y luego ir ya desmenuzándolo. Este tipo, Jim Jones, crea una secta que es como religiosa y jala mucha gente, y de repente lo que el fin de esto es que hay una muerte masiva, que fueron pues como 900 personas, no tengo el dato exacto, pero de suicidios fue un suicidio masivo. Entonces es como a lo que llevó al final esta secta. Pero bueno, ahora sí Y es vamos que, a seguir hablando, fíjate, porque estamos hablando como que mucho de cómo se crea, pero ese es el punto. O sea, y ahora sí vamos a y ir fíjate, es que eso es avanzando. importante, porque lo que yo decía, creo, y te digo, puede que me equivoque, pero creo que Jim al inicio de esto sí tenía buenas intenciones, ¿no? Bueno, ahora la noticia de que un predicador nuevo había en Indianápolis, y que había un templo donde permitían entrar negros, blancos, gente de dinero, gente sin dinero, con hogar, sin hogar, pues se esparció por muchos lugares y mucha gente empezó a llegar al templo. Obviamente, pues donde estaban ya no les alcanzaba el espacio para recibir Claro. a tanta gente, ¿no? Entonces, pues tuvieron que buscar un lugar nuevo. Ahora, esto requería obviamente muchos recursos, mucho dinero, y los adeptos del templo o los seguidores del templo regularmente eran gente de muy bajos recursos. Como lo dijimos, no necesariamente solo era por el tema del color de piel, sino que seguramente también el tema de tu estatus social, que tú en una minoría o que estás rezagado, que no te permiten hacer muchas cosas o que no te alcanza, pues encuentras confort en este tipo de cuestiones. Ahora, como eran de bajos recursos, pues Jim sabía que ahí no iba a conseguir dinero. Entonces lo que él hizo fue ir hacia varios pueblos cercanos donde sabía que había gente de recursos mucho mayores. Pero él sabía y estaba convencido de que pedir dinero o pedir limosna como tal pues no iba a ser suficiente. Entonces, ¿qué dijo Jim? Pues vamos a empezar a realizar actos milagrosos. Y aquí es donde se empieza a pervertir, digamos, A desviar. el sentido, digamos, de este templo, ¿no? Que ahora, también algo importante, si estás hablando de alguien que desde pequeño tuvo un gran liderazgo, y aparte le sumas que si su palabra estaba respaldada por información que él estuvo leyendo, pues hablas de alguien que obviamente su poder de convencimiento era seguramente muy grande para todo lo que hacía, ¿no? Sí, todo lo anterior y todo lo siguiente. Bueno, y estos milagros que él realizaba eran básicamente gente que se curaba de algún dolor, por ejemplo, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, un dolor con el simple hecho de que los tocaba. Y de hecho hay información, e incluso
hay videos y hay audios en inglés, obviamente, donde se ve que le está dando el sermón y le está diciendo a la gente que está enferma y que las va a curar. Y han visto, la gente que nos escucha y los que están aquí, obviamente han visto seguramente videos en internet donde hay predicadores que hablan muy fuerte, que gritan, que se expresan, que se mueven y todo, y la gente, incluso hay exorcismos hasta en videos, y hay gente que se cura, digamos, que empieza a caminar, todo este tipo de cosas que se ven en los videos es lo mismo que hacía Jim en su momento. Te digo, primero eran dolencias como pequeñas, así como dolor de cabeza, etcétera, pero poco a poco los milagros fueron subiendo, digamos, o eran más increíbles, incluso hasta curar el cáncer, ¿no? Okay. Pero obviamente todo esto era mentira, porque, y se sabe porque hubo gente que perteneció a esta secta, a este templo, que los obligaban, entre comillas, a realizar estos actos, a decir que ellos estaban enfermos, que tenían algo, y que al final de cuentas se curaba solo porque Jim les tocaba la cabeza o les decía que estaban curados, y por arte de magia o por un don divino se curaban. Estos milagros obviamente le dieron muchas ganancias a Jim, obviamente, y le alcanzó para comprar un edificio en $50,000 en esos años. Wow. Haciendo la conversión, me di a la tarea como hacer la conversión porque me dio como curiosidad, y haciendo la conversión de esos años a hoy en día, da un total de $443,000, o sea, aproximadamente 8 millones, 9 millones de pesos, ¿no? Pero en ese momento, pues obviamente $50,000 eran bastante dinero. Les alcanzó para comprar este lugar, donde les permitía, o bueno, tenían un templo donde podían entrar hasta 700 personas o feligreses. O sea, ya les alcanzó para hacer esto ya masivo, ¿no? Empezó a crecer. Aquí lo hice resumen, la verdad es que lo omití, pero en este momento él se empieza a involucrar con mucha gente, poderosa gente de dinero, y empieza a llevar gente de color a este tipo, por ejemplo, de restaurantes que conocía y todo, y la gente les decía, es que yo no puedo permitir que gente negra entre a mi lugar. Y entonces Jim los convencía y les decía, a ver, es que no, si tú permites que entren, vas a tener más gente, yo te voy a traer más gente, yo te voy a traer muchas más personas, si tú me ayudas a mi templo, yo te voy a conseguir que mucha gente venga. Entonces él empezó a convencer a mucha gente a hacer alianzas de mucho dinero. Wow. La mayor fortaleza que tenía Jim era que predicaba igualdad social y racial, lo que estábamos diciendo. O sea, este era como su eslogan. Pues es que era lo más fuerte de esa época. O sea, era lo fuerte, o sea. Y digo, si nos vamos hoy a un tema político, es lo mismo que pasa Claro. en muchas de estas, digamos, partidos políticos, ¿no? Hablando en México y seguramente en los países de Latinoamérica que nos escuchen, o en todos lados del mundo, ¿no? Inicialmente, como lo dije, esta secta apoyó a los pobres, a gente que era excluida, incluso les pagaba la universidad a los jóvenes que no tenían recursos, por lo cual se ganó una gran reputación este templo. Y por obviedad, cientos de personas comenzaron a aportar muchísimo dinero. Me suena a alguien de la política en México. No quiero decir nombres, pero a mí ahorita van a ver qué más. Ahora, así transcurrieron varios años y la situación comenzó a oscurecer. Jim comenzó a cambiar en ese momento. Su ego y sed de poder crecieron inmensamente, porque afuera del recinto donde se daban sus sermones, o donde él daba sus sermones, se empezaron a vender imágenes de Jim que supuestamente curaban enfermedades. Obviamente para cada enfermedad era una imagen diferente. O sea, obviamente era tener tu colección de imágenes. Bueno, o sea, o tu imagen depende de tu dolencia, ¿no? Como hoy en día lo podemos ver en las iglesias y los santos que ven en las imágenes de santitos es lo mismo. Te están vendiendo una imagen para curar o darte bienestar de algo. Es lo mismo que él empezó a hacer. Pero esto, digamos, en una religión pues es una figura, es un santo, te venden. Aquí Jim, su ego está por los cielos, tan así que él seguramente se empezó a creer un salvador que ya vendía sus imágenes de él mismo, diciendo que podía curar alguna enfermedad. O sea, se creó un personaje. Su ego comenzó a subir mucho, ¿no? Bueno, poco a poco Jim
comenzó a infundirles mucho miedo a sus seguidores, diciéndoles que los racistas y el gobierno los estaban buscando para callarlos y matarlos. Poco a poco, más adelante, les siguió diciendo muchas cosas y los convenció de que la gente que no pertenecía a su iglesia y no creían en lo mismo eran el enemigo. Ok. Jim les prohibió ir al cine, ver las noticias, platicar con su familia, platicar con sus amigos. En pocas palabras, los alejó de toda la Aislamiento realidad. de nuevo. ¿No? Y lo mismo que la secta anterior, los empieza a alejar de la realidad, que no se den cuenta de lo que está pasando. Jim poco a poco se convirtió en una persona posesiva y explosiva, por lo cual varios de sus seguidores comenzaron a desertar. Obviamente, pues gente que no les empezaba a convencer ya las ideas, Sí, claro. dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. La sed de poder obligó a Jim, y lo digo entre comillas, o sea, obligó a Jim a buscar la tierra prometida para vivir en paz con su iglesia y todos sus seguidores. Esta tierra la encontró en Guyana, en Sudamérica, en la Guyana francesa. El sitio obviamente era perfecto, ya que estaba lejos de Estados Unidos y el gobierno americano no tenía jurisdicción en ese lugar. O sea, Ok. nada de lo que pasara ahí tenía por qué intrometerse Estados Unidos. Y este lugar estaba completamente aislado de todo. Prácticamente no había nada cerca en varios kilómetros. Ok. En mayo del 77 se inauguró Johnstown, lo que hablábamos al principio. Poco a poco sus seguidores comenzaron a mudarse hasta ese lugar. La idea principal, digamos, de este pueblo era que fuera un lugar autosuficiente y utópicamente perfecto. Utópicamente me refiero a que todo iba a funcionar dentro del pueblo, todos los recursos los iba a conseguir el pueblo y todo lo que te necesitaras te lo iba a proveer Jim. No ibas a tener que buscar nada afuera, nadie más se iba a involucrar en el lugar. Todo lo que el pueblo te iba, o sea, el pueblo te iba a dar todo, te iba a dar felicidad, dinero, comida, bueno, no dinero, no iba a haber dinero, iba a haber comida, iba a haber trabajo, iba a haber todo. Intercambios, ¿no? Vaya, ¿No? vaya. Te digo, como lo dije, Autosuficiencia. utópicamente perfecto, ¿no? El resultado, pues obviamente, no fue así. Los seguidores de Jim dejaron de tener voz y voto en el lugar como tal. Nadie tenía contacto con el exterior. Incluso si llegaba alguna carta, Jim leía el documento y decidía si el mensaje se pasaba o no. Obviamente ningún mensaje, ninguna carta pasaba. Ningún ciudadano podía construir o hacer algún cambio sin la autorización de Jim. Nadie podía tener herramientas, nadie podría cultivar, nadie podía hacer nada sin previa autorización de Jim. Si alguien quería tener una relación de pareja, Jim tenía que aprobarla. Incluso si alguien quería romper una relación que ya estaba, Jim tenía que aprobarlo. De hecho, se hacía un juicio, un tipo como juicio, iba la pareja y daba sus razones sus motivos. por qué ya no quiero estar, la otra daba sus razones, oye, esto. Jim era como un juez y deliberaba, y después de un rato Jim iba y voceaba en había muchas bocinas en el pueblo y donde se daban avisos y se hablaba de la Biblia, se hablaba de muchas cosas. Jim voceaba y decía cuál había sido su decisión, si había aceptado que se separaran o no. O sea, ya ni siquiera tenían voz para decidir si querían una relación o no. Las cabañas obviamente no eran suficientes, el calor era insoportable, pues estábamos hablando de Sudamérica. No existían refrigeradores, no había suficiente comida, no existía una moneda, o sea, no había dinero. Todo era otorgado por Jim. La base de su alimentación eran sándwiches de mantequilla de maní y los domingos, solo los domingos, eran recompensados con una galleta. Por todo lo anterior, los seguidores vivían de una manera horrenda, obviamente, y si alguien rompía las reglas eran castigados y llevados a algún lugar apartado de todos, sin comida, por muchos días. Obviamente, Jim no vivía así. Jim sí contaba con una cabaña mucho más grande y cómoda, con refrigerador, tenía radio, tenía suficiente comida para él, su esposa, sus hijos e incluso hasta sus amantes. Porque, digo, omití mucha información porque creo que podemos hacer un programa de esta secta, pero él tenía amantes. Vivían en el mismo lugar que su esposa y todos vivían súper bien. Pues ¿no? al final era su palabra, ¿no? Exactamente, pues él decía, está bien. Y bueno, varios de los seguidores pudieron escapar. Y por esta razón Jim
informó a toda su población que las autoridades obviamente llegarían pronto para acabar con todos, porque seguramente estas personas que se escaparon iban a hablar contar. y de ahí se iban a venir a investigarlos. Jim se encargó de conseguir armas, como nunca se supo realmente bien, y las cosas comenzaron a salirse de control, ya que todas las salidas que había en el pueblo estaban rodeadas por gente armada, que eran gente cercana a Jim, y que atacaría a quien quisiera entrar y hacerles daño, y también a quien quisiera escapar. O sea, si tú querías irte de ahí, ya no era como que te castigaran. O sea, si tú te querías escapar, ibas a morir. Las familias de las personas que se habían mudado a Johnstown, o sea, todas las familias que se quedaron en Estados Unidos, comenzaron a presionar al gobierno de Estados Unidos porque no tenían respuesta de sus familiares. Ellos estaban completamente convencidos de que su familia y amigos habían sido llevados a la fuerza y con muchas mentiras. Por lo cual el gobierno dijo, bueno, ok, vamos a investigar y vamos a ver qué está pasando. Después de que van a investigar el gobierno de Estados Unidos, se da cuenta de que la gente que vivía en el pueblo estaba completamente feliz, por lo cual decidieron volver. Pero antes de salir del lugar, algunos de los miembros del templo del pueblo les pidieron que por favor se los llevaran, ya que no estaban bien, ellos no vivían bien. Jim se enteró de esta situación y mandó a matar a los seguidores que querían escapar, e incluso se soltó una balacera casi llegando, digamos, al puerto donde iban a tomar el avión de regreso a Estados Unidos, donde murieron todos los integrantes que querían escapar y 2 personas que eran del gobierno de Estados Unidos. Okay. Después de este acontecimiento, obviamente a Jim le dio, pues no miedo, sino como que él sabía que el final se acercaba. O sea, él sabía que después de lo que había pasado y de las muertes que habían sucedido, esto se iba a saber y iban a ir por ellos. Entonces, obviamente Jim les dice a sus seguidores que, como lo dijo Dev, son más de 900. No hay un dato ¿Registro? exacto, pero en algunos lugares dicen que son 915, en algún lugar dicen 918, otros 919. Pero digamos que son más de 900 y menos de 950, digamos, ese es el rango de las muertes que hubo ahí. Obviamente estos habitantes de Johnstown les dice Jim que era momento de realizar un acto revolucionario. Los seguidores debían suicidarse, tenían que tomar cianuro diluido en jugo de uva, y se sabe que 1/3 de los habitantes eran niños pequeños. O sea, más de 300 personas eran niños. Esto obviamente hace que este caso pues sea, y este acto sea mucho más triste de lo que podría ser, o de lo que debería de ser. Pues ya que los niños, para mí, no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Muchos de los niños estaban viviendo ahí por órdenes o porque sus papás eligieron estar ahí. Uh-huh. Todo esto que estoy comentando de la muerte se grabó, y esto lo pueden escuchar en internet. De hecho, pueden encontrar todas estas grabaciones y son bastante tristes porque se escuchan los gritos de mamás desesperadas. Incluso hay un video, un audio en donde se escucha a una mamá que le pide a Jim, que por favor su hijo no tome el jugo. Le pide que no, pero Jim y su gente pues obviamente le dice que no, que se lo tiene que tomar. Y se sabe que el cianuro como tal, o la muerte por cianuro es muy dolorosa. Dicen que duele demasiado. Y hay algunos registros que dicen que el cianuro les acabó o mató más rápido a las personas adultas que a los niños. Los niños tardaron un poco más en morir. Entonces se escucha, los audios se escucha mucho cómo los gritos y cómo están sufriendo los niños. Ahora, un par de días después, las autoridades llegaron al lugar, obviamente, cuando se soltó toda la bomba. Obviamente Estados Unidos no tenía, digamos, jurisdicción, no podía entrar al lugar, pero se empezaron a hacer muchas cosas y moverse para presionar al gobierno de Guyana para ir al lugar. Van al lugar y se dan cuenta de que hay 900 cuerpos sin vida alrededor de todo el pueblo. Todos murieron a causa del cianuro, y digo todos, pero realmente hubo una persona que no murió así, obviamente, pues es Jim, ¿no? Jim, y lo podemos decir, pues su acto más cobarde para mí y de mayor egoísmo es porque él no murió por envenenamiento.
él se disparó con una escopeta, o sea, él murió al instante, él segundo. se mató así al instante, ¿no? Para no sufrir como todos los demás. Y es la diferencia Qué que hay maldito. entre Jim y Marshall, como lo dije, en el anterior Marshall, él se mata igual que todas las personas, y Jim no quiso ni siquiera sufrir, ¿no? O sea, yo creo que Jim, bueno, y ese también es un pensamiento mío y de Abraham, es que Jim sí estaba más consciente de la situación. O sea, él sí estaba como muy consciente de lo que estaba haciendo. Que él tenía mucho poder en la gente. Porque en esta secta sí hay, o sea, te digo, yo omití mucha información. Pero en esta secta hay vejaciones, como lo dije, violaciones. Tenía amantes. Pero, a ver, Y es que nadie tenía voz sea, ni voto. la verdad es que todo lo que estás diciendo, me suena a mí a lo que... Dime si en la religión y en la política no hay sí, eso. Sí sucede. Violaciones. incluso, O sea, vamos- de todo estilo de cosas. Incluso vamos a ponerlo así yo. Cuando estuve leyendo toda esa información, a mí se me vino a la mente Corea del Norte. Corea del Norte es una sociedad... La diferencia para mí de Corea del Norte es que la mayoría de los ciudadanos nacen y desde que nacen no conocen otra cosa. O sea, desde el momento en que ellos nacen, conocen la creencia, la cultura y lo que tienen que hacer. La diferencia con estos cultos es que la mayoría de las personas conocen, tienen una realidad y de pronto toda su realidad cambia completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Corea del Norte pasa lo mismo. No tienen contacto con el exterior, no tienen voz ni voto, o sea, no pueden hacer realmente nada. Ellos están atados a lo que el gobierno y a su líder dice. Entonces, digamos que en una escala mucho menor, Johnstown fue algo parecido, ¿no? Y como lo comenta Deb, la verdad es que sí, políticamente hablando, también en religión, pues pasa mucho este tipo de cosas, ¿no? Claro. No, había pasado y Y sigue, sigue pasando. pasando. Sí, desafortunadamente, sí. Ahora, aquí hay algo curioso, que es justo lo que dices, el tipo de muerte. A mí sí se me hace muy curioso y lo que decíamos, ¿no? De Marshall, que muere de la misma forma. Y en este caso, recuérdame el nombre de la persona. Jim decide irse a la rápida, irse a la segura y no sufrir. Pero pues, ¿qué te lleva exacto, no? O sea, yo voy más allá, o sea, fíjate. Y la otra persona muere junto con sus seguidores. Es a lo que iba. Pero, o sea, ¿pero por qué se mata a este tipo? Pues porque ya a lo mejor ya no encuentra. Sabe que lo van a... Es que por sabe ejemplo, que lo van a agarrar. En el caso de Marshall, tú puedes elegir si lo haces o no lo haces. Aquí ya en el caso de Jim, no tenían voz ni voto para hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el caso de Marshall, digo, el mensaje se difundió y solo 39 personas eligieron hacerlo. En el caso de sí, muchas eligieron ir a esta ciudad, a Johnstown. Entonces, dices, bueno, eligieron ahí, pero ya dentro de ahí ya no tenían voz, voto, ya no eran prácticamente nada. Por eso yo sí comentaba que la diferencia que sí encontré o que podemos comentar es esa, ¿no? Marshall creo que sí estaba completamente convencido de que así iba a ser y que la situación era así. Para mí Jim estaba completamente consciente de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo, porque como lo comenta Deb, obviamente Jim se mata y mata a todas las personas porque él sabía que en ese momento se iba a acabar. O sea, él sabía que después de eso que había pasado y que habían muerto 2 integrantes de Estados Unidos, del gobierno, obviamente iban a ir por ellos. Sí. Entonces, él tenía que acabar con todo. Entonces, por eso lo hace, ¿no? Y el otro fue como más de, va a ser porque nos vamos a salvar. Jim creo que sí fue muy cobarde y él sabía que todo ya estaba perdido. Incluso, de hecho, al final de toda la investigación que se hace, se encontró que había millones de dólares en cuentas bancarias, en muchas cuentas bancarias y en todo. O sea, esta persona sí ayudó al inicio, pero después se quedó con demasiado dinero. O sea, digamos, sí tenía la capacidad para que a lo mejor solventar una mejor vida a las personas. Es que ese es el gran problema. O sea, no se entiende por qué tenía tan descuidada a su población, él teniendo tanto dinero. Pero lo que dijimos anteriormente, es que puede ser un tema de poder, nada más. Sí, es que él gana el poder. Él quería poder nada más, ajá. Y te digo, podría ser que a lo mejor empezó con buenas intenciones, ¿no? Como
romper o hacer menor la brecha racial, todo esto, pero después creo que se le salió de control y pues obviamente, de hecho se drogaba, incluso las imágenes que hay que vamos a subir de este tipo, es como un sacerdote, está vestido como un sacerdote, pero tiene lentes oscuros siempre, toda la vida tiene los lentes oscuros porque él se drogaba demasiado, entonces se le veían los ojos rojos, se le veía todo esto, y entonces por eso siempre sale en las fotos así. Fue muy trágica el desenlace de esta secta porque fue demasiada gente. O sea, yo creo que fue muchísima gente la que sufrió. Niños. Ahora, es lo que yo decía, para mí lo más triste, porque las personas adultas como tal, también no quiere decir, no fue su culpa, la culpa es de Jim. O sea, el mayor culpable es Jim, obviamente. Pero cada persona es responsable obviamente de su vida y las decisiones que tomó. Pero también es lo que lo que decíamos del caso anterior. No sabemos cuál era la situación de estas personas. Cómo estaban, bueno, al menos para mí yo digo, imagina el punto en el que deben de estar emocionalmente para irse del lugar donde ellos estaban, para irse a otro lugar a padecer y a sufrir muchas cosas. Y creer que eso es lo que es correcto y lo que está bien. Entonces, te digo, yo diría, yo no lo haría, pero no puedo hablar pues por nadie más, ¿no? Claro. Creo que no sabemos cuál era la situación de las personas que estaban ahí. Y lo dije, lo triste es que había muchos niños que ellos no tenían conciencia. Ellos realmente no habían decidido ni elegido estar ahí. Estaban ahí porque sus padres estaban ahí y ellos eligieron estar ahí. Entonces, claro, eso fue lo triste del desenlace de estos niños, ¿no? Que ellos no tuvieron la oportunidad, digamos, de elegir otra cosa, ¿no? Eso es lo que a mí me causó como un revoltijo en mi panza. O sea, el sentir esto por esos niños. La verdad, eso fue lo que más me dolió a mí de este caso. Pues yo creo que sí es interesante, pero yo creo que es algo muy real y que vemos diario, que a lo mejor no nos ponemos a analizar, pero yo, por ejemplo, veo día a día gente que hace prácticas, y lo voy a decir con todas las letras, como muy paganas, o que hacemos rituales muy paganos aún hoy en día, que si te pones a pensar, lógicamente es como, ¿por qué lo hacemos, no? O sea, eso de ir a rendirle culto a ciertos tótems, a ciertas figuras religiosas, rendirle culto a una figura política. Claro, y date cuenta que no nada más es un tema de aquí de México, ¿no? Es un tema, yo creo que en gran parte de muchos países de Latinoamérica compartimos eso, que por ejemplo te venden algo y tú les crees, y de repente pasa el tiempo y ya estás parado en algo completamente diferente, ¿no? Pero tú sigues creyendo lo que te vendieron hace cierto tiempo. Entonces, eso es algo real que se da en todas las esferas. O sea, no es nada más un tema religioso ni político. Es algo que hasta se puede dar en una relación de pareja. Es algo que se puede dar en todos lados, sí, claro, ¿no? Pero yo aquí lo que veo así como, pues sí que es muy trágico, pues es el desenlace, ¿no? Porque sí, pues ya acabar con la vida de tanta gente. Y que digo, también hablabas del nazismo, ¿no? O sea, sí, digo, eso fue muchísimo más masivo, porque allá no fueron 900 personas, allá fueron, allá estuvieron involucradas 2, 3 naciones. Y es que sabes que, por ejemplo, la diferencia ahí. Pero por ejemplo, a lo que voy, por ejemplo, Hitler movía gente para que matara a otra gente. No fue como aquí que se suicidaron, sino la gran diferencia es eso. De hecho, hay una secta, nada más la voy a mencionar, no voy a decir no vamos a hablar porque ya se nos fue el tiempo, pero existe la familia Manson. La familia Manson fue una secta liderada por Charles Manson, que fue un asesino serial. Bueno, está considerado como un asesino serial, aunque realmente él no cometió los asesinos, pero convenció a todas sus personas, digamos a toda la familia de la familia Manson, de asesinar a más personas. Entonces es lo mismo, o sea, también, pues sí, es que sí se puede considerar una secta a gran escala el nazismo. O sea, realmente ¿sí? fue una ideología que como lo dices, Hitler estaba convencido de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Pero espérame, yo no podría decir que el nazismo era una secta, porque
vuelvo al principio, una secta es minoritaria y el nazismo llegó a sobrepasar Pues sí. lo es que sí, lo está que denominada como ya ay. era una ideología. Sí. O sea, ya no era una secta, ya para mí el nazismo es Pero es que, por ejemplo, una corriente ideológica. pero por ejemplo, la religión católica en su momento tuvo que haber sido una secta también. Sí. Sí. Es lo mismo, o sea, el nazismo al inicio también tuvo que haber sido una secta. Surgió así, Ajá. sí, como una Ya, secta. ya después se hace una corriente, o por ejemplo Ideológica. la religión católica, que hoy es la que conocemos y que no sé cuánto, si el 50% de la población mundial seguramente es católico. Ujú. No tengo el dato ni nunca lo he buscado, pero quiero creer que es la religión más, donde hay más feligreses, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahora, ya se nos fue el tiempo y nos alcanzó para hablar de dos sectas bastante buenas, pero quiero nombrar nada más así los nombres de algunas sectas que son pues muy sobresalientes. Dijimos esta, la familia Manson, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, nada más quiero decir que era una secta que convenció a todos sus seguidores de que el apocalipsis se acercaba y predijo varias veces el fin del mundo. Bueno, su líder predijo que se iba a acabar el mundo. Obviamente ninguna de estas veces sucedió, pero su predicción más fuerte fue que en 1973 en Estados Unidos iba a caer un meteorito que iba a acabar con toda la humanidad, ¿no? Esta fue muy importante porque aquí también hubo violaciones, hubo pederastía, hubo muchas cosas. Y hay una de las curiosidades que encontré en esta secta, es que varios famosos o de la farándula estuvieron involucrados cuando eran niños en esta secta de los hijos de Dios. El más sobresaliente, o el nombre que más me brincó, fue el de Joaquín Phoenix, el Joker de la película. Él cuando fue niño fue parte de los hijos de Dios. De hecho, esta secta se cambió de nombre como la Familia Internacional y hasta el día de hoy sigue vigente, aunque según la líder, que fue la esposa de esta persona, del líder que se quedó, dice que todas estas acciones y todas las actividades grotescas que había ya dejaron de existir, ¿no? Claro. Ya desaparecieron. Hay otra secta que esa nada más la voy a nombrar así el nombre, pero quiero que hagamos un programa completo porque nos da muchísima información para hacer un programa completo. Y esta secta es de nombre Aum Shinrikyo. Esta secta es japonesa. Es una secta que llegó incluso a tener tintes de terrorismo en Tokio, y en varios lugares del mundo empezaba a crecer. Afortunadamente se dice que ya desapareció, aunque creo que parece que nada más cambió de nombre y todavía sigue existiendo en parte de Europa y parte de Japón. Pero esa vamos a hablar después, porque sí nos da para hablar mucho de esto. Y también podríamos nombrar NXIVM. Deb me platicaba también de NXIVM. NXIVM, aunque no tuvo, digamos, un desenlace tan mortal, pues hubo mucha trata de blancas, incluso hubo gente famosa que estuvo involucrada, claro. Y no solamente de Estados Unidos, sino de varios lugares del mundo, incluso mexicanos, ¿no? La cienciología, por ejemplo, es una religión que también promueve, digamos, que todo tiene una respuesta en la ciencia y no está casada con ninguna religión. Tú puedes creer en cualquier cosa que tú creas, ¿no? Okay. Pero aquí también es una secta que no es mortal como tal, pero hay mucha gente y tiene muchos adeptos. De hecho, Tom Cruise es uno de los más, digamos, conocidos que pertenecen a la cienciología. Okay. Y tienen creencias, incluso parece que Tom Cruise dejó de ver a su hija porque su esposa y su hija creen en la religión católica, entonces él ya no puede, digamos, su religión ya no se lo permite, ¿no? Ok. Y a mí también se me hace una que yo creo que sí nos da para hablar otro podcast sin problema, el Ku Klux Klan. Uh-huh. Que sí, digo, esa también la habían mencionado Deb, y creo que es así sin problema. Esa nos da para hablar no solo un programa, ¿no? Yo creo que hasta más. Sí, de hecho, ese tipo de lo que mencionaste, Deb, me gustaría que lo abordáramos, pero no es que sea delicado, sino que hay mucha información. Necesitamos como realmente involucrarnos e investigar para dar datos y no dar nada más como también falsa información, ¿no? Claro. Pero sí es bastante. Sí, porque los que mencionaste ahorita, los dos que mencionaste fueron como esporádicos. O sea, duraron unas décadas, pero desaparecieron. Exacto, murieron ahí ya a cabo. Pero, por ejemplo, yo ya no sabría si los masones serían una secta o no. Porque no, ya tampoco, para mí ya ya no es una secta. Ya es algo que ha trascendido más allá. Uh-huh.
Sí, yo, también. yo Sí. creo que ya Considero que sí. sería una corriente ideológica, ya Por no ejemplo, sería también, un... fíjate, ahorita me acordé, no lo busqué, Pizzagate también podría considerarse una secta. Pizzagate fue una organización de trata de o pornografía infantil y Cierto. niños famosos que eran obligados a tener contactos sexuales con gente muy poderosa. Sí. Incluso se dice y hay rumores que Justin Bieber estuvo involucrado y hay una canción donde él habla precisamente de toda esta organización que también podría considerarse como una secta, ¿no? Y como estas, pues yo creo que podemos encontrar muchísimas, pero pues digo, que quisimos tocar como las más mortales, las que tuvieron muertes más trágicas, ¿no? Y pues para despedirnos nada más quiero agradecerle a toda la gente que nos escucha, que sigue escuchando nuestros programas cuando salen, que nos dan ahí ya poquito a poquito. Hemos empezado a crecer también ya en varias redes sociales, en Sí. otros lugares, y eso me da mucho gusto y no solo nos da gusto, sino nos hace esforzarnos pues, para seguir grabando y darles contenido pues de calidad y que les guste, ¿no? Y que les interese y que los entretenga, porque este es el sentido de este programa. El sentido o la razón de este programa para mí la más grande no solo es que nos gusta a nosotros hacerlo, nos gusta investigar, nos gustan estos temas, sino darles como entretenimiento, ¿no? Darles algo que les llegue a gustar a toda la gente que nos está escuchando. Y pues Deb, si quieres hacer una despedida para ya cerrar este programa, porque ya se nos fue un poquito el tiempo. Pues sí, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando. Un abrazo y cuídense mucho. Skol. Igualmente, se les agradece el apoyo, se agradece mucho a toda la gente que nos escucha, tanto aquí en México como en otros países. Y como dices y has mencionado en otros capítulos, déjenos un like, suscríbanse, estén pendientes a los capítulos que vienen, se vienen cosas muy buenas. Y pues muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima. Perfecto, y pues yo soy Ava, ya me conocen y también me despido por esta ocasión, agradeciéndoles nuevamente que estén hasta acá en este programa, que nos escuchen, que nos den like, que nos sigan en nuestras redes sociales y me despido no sin antes decirles lo de siempre, que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.